El 5 de septiembre de 1945, en una instalación recién construida a orillas del río Ottawa en Canadá, se activó por primera vez un reactor nuclear experimental. La pila experimental de energía cero, o CE, produjo solo 1 vatio de potencia. Pero aún así, fue la primera reacción nuclear autosostenida y generadora de energía en la historia que tuvo lugar fuera de los Estados Unidos. El éxito de este experimento allanó el camino para el primer reactor nuclear canadiense de tamaño completo y totalmente funcional. Sin embargo, en menos de una década, el sitio, los laboratorios de Chalk River, también sería el lugar del primer accidente con fusión del núcleo del mundo. Los planes para los laboratorios de Chalk River se elaboraron en la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Investigadores de la Universidad de Montreal realizaron investigaciones nucleares ultrasecretas en colaboración con colegas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Su objetivo principal en ese momento era explorar cómo la tecnología nuclear podía usarse para apoyar el esfuerzo de guerra, tanto generando energía como mediante el uso de armas nucleares. En 1945, las armas nucleares se usaron por primera vez en un acto de guerra. Bombas estadounidenses cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, causando niveles de destrucción y sufrimiento humano inconcebibles, pero también poniendo fin de manera decisiva a la participación de Japón en la guerra. Para cuando Chalk River estuvo completamente operativo, la guerra había terminado y el enfoque se había desplazado a explorar el potencial de la energía nuclear. Chalk River sí suministró plutonio a Estados Unidos para su uso en armas durante su funcionamiento, pero su principal propósito era la investigación para aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear. Para su época, Chalk River era una instalación sumamente futurista. El campus, como se le llamaba, era moderno y elegante y se mantenía en excelentes condiciones. Robots controlados a distancia realizaban la mayor parte del trabajo peligroso alrededor del núcleo, y cualquier empleado que tuviera que trabajar con material radiactivo era monitoreado constantemente por profesionales médicos y rutinariamente escaneaba su ropa en busca de contaminación usando detectores diseñados especialmente para eso. En las áreas de empleados, a las paredes se les removía la pintura y se volvían a pintar regularmente para minimizar la acumulación de partículas radiactivas. Incluso edificios completos eran destruidos y reconstruidos ocasionalmente cuando se contaminaban demasiado. El reactor en sí consistía en un silo de aluminio sellado de aproximadamente 8 metros o 26 pies de altura y 3 metros o 9.8 pies de anchos. Dentro de este contenedor había un entramado de 175 tubos verticales. 163 albergaban combustible de uranio y 12 contenían barras de control recubiertas con carburo de boro. Estas barras eran una herramienta vital para controlar el reactor. Podían ser retiradas o insertadas en el núcleo por una máquina. El recubrimiento de carburo de boro en las barras podía absorber neutrones y así ralentizar o detener una reacción nuclear. Cuando se insertaban suficientes barras en el núcleo, la reacción cesaba. La reacción también podía controlarse mediante la inyección de agua pesada, una sustancia que ralentizaba los neutrones y, por lo tanto, aumentaba su reactividad. Drenar el agua pesada del interior del reactor también podía ralentizar la reacción. Se hacía circular agua normal alrededor del reactor para que funcionara como refrigerante. Cientos de trabajadores fueron capacitados para mantener este reactor y asegurar que operara de manera segura. Muchos de ellos vivían en la nueva ciudad construida especialmente para este propósito, Deep River, cerca de la planta, donde disfrutaban de rentas bajas, instalaciones modernas y una variedad de actividades sociales organizadas por sus propios compañeros de trabajo. En Deep River existían clubes informales para todo, desde catas de vino hasta la observación de caracoles. Muchos la consideraban una comunidad modelo adecuada para albergar a la población trabajadora de una de las instalaciones de investigación más avanzadas de Canadá. El 12 de diciembre de 1952, el reactor nuclear en los laboratorios de Chalk River se estaba utilizando para realizar una serie de pruebas. La última prueba del día consistía en drenar parte del agua de enfriamiento del reactor, reduciendo así su capacidad de enfriamiento. Mientras se realizaba esta prueba, un error humano cometido por un solo trabajador provocó que se retiraran 4 barras de control del reactor. Con un nivel reducido de enfriamiento y 4 barras de control retiradas, la potencia del reactor se disparó. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación.
Un supervisor identificó el problema muy rápidamente. Él llamó a la sala de control y les dio instrucciones apresuradas sobre cómo corregir el error y devolver las barras de control al núcleo del reactor. Sin embargo, en su prisa se equivocó y accidentalmente le dijo a un trabajador que presionara un botón que quitaría más barras de control del reactor. El supervisor se dio cuenta de inmediato de que había dicho algo incorrecto y se corrigió en cuestión de segundos, pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como dio la instrucción, el trabajador colgó el teléfono y presionó el botón que le habían ordenado presionar. Como resultado, se retiraron aún más barras de control del reactor. La situación ahora estaba fuera de control. Se estaba produciendo una fusión parcial. El combustible de uranio dentro del reactor se derritió, contaminando el sistema de refrigeración por agua. Este se rompió, filtrando millones de litros de agua contaminada al sótano de la instalación. Los intentos de reinsertar las barras de control fallaron. Después de poco más de un minuto de actividad frenética, los trabajadores lograron drenar el reactor de su carga de agua pesada y así detener la reacción. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora se enfrentaban a un reactor dañado, un enorme derrame de agua radiactiva y un accidente nuclear de una magnitud que el mundo nunca había visto antes. La limpieza de este desastre tomó más de un año, con casi 800 empleados participando en el esfuerzo. Se construyó una tubería especial para drenar el agua derramada, la cual sería filtrada a través de arena antes de ser descargada, libre de contaminación radiactiva, en un arroyo cercano. El propio reactor también tuvo que ser desmantelado y enterrado, aunque esto fue una tarea difícil. Los trabajadores no podían estar en contacto con él por más de 90 segundos a la vez. Se construyó una réplica del reactor en un parque infantil, y los trabajadores se entrenaron extensamente antes de su turno, durante el cual tal vez solo podían realizar una tarea breve, como aflojar un tornillo o mover una sola pieza de equipo. Cientos de empleados de la planta y personal militar, incluidos miembros del Ejército y la Marina de los Estados Unidos, contribuyeron a la limpieza. Cabe destacar que Jimmy Carter, un teniente de la Marina que más tarde se convertiría en el presidente de los Estados Unidos, estuvo entre los que participaron. A pesar de muchos obstáculos, con paciencia y persistencia, el reactor finalmente fue desmantelado, transportado y enterrado, junto con docenas de barras de combustible dañadas y rotas. Los residentes locales en Deep River no pudieron evitar notar que algo andaba mal en la planta, y circularon rumores de un accidente grave. Sin embargo, el peligro fue minimizado. A los reporteros se les invitó a visitar la planta apenas 2 días después de la fusión parcial y se les dio un recorrido, durante el cual se les dijo que no estaban corriendo un riesgo mayor que al cruzar una calle transitada. Poco a poco, el trabajo de investigación rutinario, que era el pilar principal de Chalk River, se reanudó. La instalación se expandió en los años siguientes, y el primer accidente de fusión del núcleo del mundo pronto fue, más o menos, olvidada. El 24 de mayo de 1958 se programaron algunos trabajos en un nuevo reactor más potente que se había instalado en Chalk River el año anterior. Algunas barras de combustible estaban dañadas y necesitaban ser retiradas. Esto se haría con una grúa colocando las barras en recipientes de enfriamiento llenos de agua y luego trasladándolas a una piscina. Sin embargo, durante la extracción de una barra, los trabajadores se dieron cuenta de que el recipiente que habían preparado no contenía agua. Cuando el operador de la grúa intentó devolver la barra al reactor, ésta se atascó, se rompió y se incendió. Polvo y humo radiactivos llenaron el área y los trabajadores huyeron. Una vez a una distancia segura, se reagruparon y regresaron al reactor con cubetas de arena. Incluso algunos empleados administrativos ayudaron a llevar este material a la zona de peligro. Trabajando en turnos de 2 minutos para minimizar su exposición a la radiación, corrían por una pasarela y arrojaban la arena sobre la barra de combustible en llamas hasta que estuvo completamente apagada. Por segunda vez en 6 años, cientos de trabajadores tuvieron la tarea de limpiar el desastre y los daños que resultaron de un accidente nuclear. Lo hicieron en turnos cortos para minimizar su exposición a la radiación peligrosa, cada persona trabajando no más de 10 minutos a la vez.
Se requirió un gran número de trabajadores para completar la tarea, cada uno de ellos arriesgando su salud para contribuir poco a poco a una vasta operación de limpieza. Esta vez, la operación de limpieza tomó alrededor de 6 meses y requirió 1,200 trabajadores para completarse. Chalk River reanudó su trabajo con numerosos cambios en los procesos y mejoras en la seguridad. Aunque ha habido pequeñas emergencias en los años posteriores, no ha habido accidentes graves que involucren un reactor nuclear ahí desde la década de 1950. Los 2 accidentes que ocurrieron en la década de 1950 no resultaron en muertes inmediatas, pero muchas de las personas que participaron en la operación de limpieza sufrieron como consecuencia. Los trabajadores que ayudaron con la limpieza experimentaron una incidencia de cáncer mucho mayor más adelante en la vida, 4 veces más alta que el resto de la población. Muchos trabajadores intentaron solicitar una pensión o compensación por el daño que sufrieron durante su trabajo, pero se les negó repetidamente. No fue sino hasta principios de los años 2000 que el personal militar canadiense pudo reclamar alrededor de $20,000 en reconocimiento a su servicio en Chalk River. Y solo hasta 2021 se prometió finalmente una compensación monetaria a los empleados civiles que ayudaron con la limpieza. En 2005 se revisó el entierro del material radiactivo producido durante el accidente de 1952. Se observó que algunas de las barras de combustible involucradas habían sido enterradas en cajas de madera, las cuales se habían descompuesto con el tiempo, permitiendo que las barras de combustible entraran en contacto con el suelo. La relativa falta de precaución que se tuvo al enterrar las barras de combustible se consideró como resultado de lo poco que se sabía sobre los accidentes nucleares en ese momento. El material en cuestión fue excavado y trasladado a un lugar de almacenamiento más adecuado. El accidente de 1958 y la fusión del núcleo de 1952 fueron 2 de los primeros accidentes nucleares graves en la historia, aunque siguen siendo menos conocidos que otros, como el accidente de 3 Mile Island y el incendio de Windscale. Para las personas que trabajaron para remediar los daños y limpiar los derrames radiactivos en Chalk River, sin embargo, estos accidentes son desastres que nunca podrán ser olvidados.